Es que se ve un poco raro, porque conversaciones con usted no se va a sentar, o sea, usted todo, usted conversatorios todo, porque desde abajo No, yo estoy aquí porque es uno de la... Él va a hablar desde la tribuna, después se sienta. Estamos entonces. Yo creo que podemos dar inicio, si les parece. Entonces voy a... ¿Aló? Bueno, entonces... por aquí tengo otro micrófono. Entonces voy a volver a esto. Buenas. ¿Aló? ¿Me escuchan bien? Bueno, buenos días a todas y todos. No saben el enorme honor y gusto que es para mí presentar a las personas que están enfrente de ustedes, como lo es el dar la bienvenida a todos los asistentes. Mi nombre es Juan Carlos Botero, soy profesor asociado de la Facultad de Ciencias Jurídicas y en este momento también el decano de la facultad. Voy a presentar a las personas que van a intervenir. Después simplemente voy a dar unas indicaciones elementales sobre el orden del día y procederemos a la materia. El doctor Fernando Carrillo, quien intervenirá de primero. El doctor Fernando Carrillo Flores es abogado socioeconomista, graduado con honores de qué universidad. Ah, qué bien. Perdón, pero es que esa Javeriana tocaba, ¿no es cierto? Les iba a traer un regalito de la Javeriana y dije, no, a este grupo de pronto más bien no. A este grupo de pronto más bien no. Graduado con honores de la Pontificia Universidad Javeriana, con maestría en leyes y políticas de la Universidad de Harvard, fue líder del movimiento estudiantil que impulsó a la Asamblea Nacional Constituyente en 1991, en la que presidió la Comisión de Justicia General de la Nación, la Tutela y la Corte Constitucional. Ha sido ministro de Justicia, ministro del Interior, procurador general de la Nación, embajador de Colombia en España y director del BID en Brasilia y París. Actualmente es vicepresidente primero del Grupo Prisa y miembro del patronato de la Fundación Carolina de España. Ha publicado 16 libros sobre democracia, justicia y gobernabilidad y ha sido profesor en universidades de España y América Latina. Su carrera refleja un firme compromiso con el fortalecimiento de las instituciones democráticas en la región. En segundo lugar, que va a intervenir de primera, está la doctora Eleonora Lozano Rodríguez, decana de la Facultad de Derecho de... ¿No quedamos en eso? ¿Están haciendo barra? Están haciendo bullying. Tenemos un grupo de decanos bastante amigos, la verdad. Eleonora Lozano Rodríguez, decana de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes, abogada, economista y magíster en Economía de la Universidad de los Andes. Realizó estudios de doctorado en Derecho en la Universidad de Salamanca, donde obtuvo la distinción cum laude. Ha sido profesora de la Facultad de Derecho de los Andes por más de 17 años, donde además se ha desempeñado como directora de la maestría y el doctorado en Derecho. Asimismo, fue la directora de la maestría y especialización en tributación. Adicional a ello, es conjuez de la sección cuarta del Consejo de Estado y miembro de la Corte Arbitral de la Cámara de Comercio de Bogotá. Y si siguiéramos leyendo las demás cosas de cada uno de ellos, no acabaríamos nunca, así que ahí dejamos las hojas de vida más bien cortas. En segundo lugar, viene
el doctor Andrés Rodríguez Villabona, que es el decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Nacional. Abogado de la Universidad Nacional de Colombia, magíster en Filosofía del Derecho de la Universidad Panteón Assas París II, magíster en Derecho Público de la Universidad Panteón Sorbonne París I y doctor en Derecho Público de la Universidad Grenoble Alpes, yo no sé pronunciar, te disculpará, en Francia. Sus líneas de investigación giran en torno al derecho constitucional, los derechos humanos, la interpretación y argumentación jurídicas, la teoría y la filosofía del derecho. Autor de un gran número de publicaciones en el área de derecho público e interpretación judicial. En tercer lugar, tenemos a la doctora Laura García Matamoros, decana de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad de Rosario. Profesora asociada y directora del Grupo de Investigación en Derecho Internacional de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad de Rosario, codirectora de la especialización en Derecho Internacional y Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la misma universidad, abogada de la Universidad de Rosario, con estudios de posgrado en Derecho Internacional Privado de la Universidad París II, Panteón Assas, y doctora en Derecho de la Universidad Externado de Colombia. Ha sido becaria de organizaciones como UNTAD, MSD USA, e investigadora invitada de la Universidad de Córdoba en España y de la Universidad de París I, Sorbonne. Asimismo, ha participado como conferencista en diversas universidades, es autora de un número de publicaciones en el área de Derecho Internacional Económico, el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Privado, miembro de la Sociedad Francesa para el Derecho Internacional y fundadora de la Academia Colombiana de Derecho Internacional, institución de la cual fue vicepresidente. En cuarto lugar, 1, 2, 3, 4, ¿sí? Sigue la doctora Emilce González de Cancino, decana de la Facultad de Derecho de la Universidad Externado de Colombia. Es abogada de la Universidad Externado de Colombia y doctora en Derecho Romano de la Universidad Autónoma de Madrid, en España. Se desempeñó como directora del Departamento de Derecho Romano y directora del Centro de Estudios sobre Genética y Desarrollo. Fue orden al mérito José Acevedo y Gómez del Consejo Distrital de Santa Fe de Bogotá, con juez de la Corte Constitucional, y ha participado como conferencista en diferentes universidades y autora de diversas publicaciones en el área de Derecho Penal, Romano y Civil. Finalmente tenemos al doctor Carlos Arévalo Narváez, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Sabana, candidato a doctor en Derecho de la Universidad Panamericana de México, magíster en Derecho Internacional de la Universidad de Nueva York, NYU, magíster en Derecho Público de la Universidad Abat Oliba, CEU de Barcelona, y abogado de la Universidad de La Sabana. En su trayectoria de estudios ha contado con varios reconocimientos y de su excelente desempeño a nivel externo ha sido miembro de diferentes juntas directivas de organizaciones como ASPAIN y CORPADE. Trabaja en la Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas como asistente del profesor alemán Georg Nolte, hoy juez de la Corte Internacional de Justicia. Ha actuado como perito experto en múltiples ocasiones y agente de representación del Estado de Chile ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Hizo parte del equipo de académicos que contribuyó al diseño del Plan Nacional de Empresas y Derechos Humanos vigente a la fecha. Fue presidente durante 2 periodos de la Academia Colombiana de Derecho Internacional y magistrado auxiliar de la Corte Constitucional de Colombia, entre otros. Es realmente un gran honor tener este panel el día de hoy. Y con eso no digo más. El doctor Fernando Carrillo, te voy a decir, bueno, iba a decir 2 cosas más sobre el libro, solo una. Y es, no sé si de pronto ustedes saben que, muchos de ustedes saben que pasé buena parte de los últimos 10 años, de los 10 años anteriores a mi llegada a la universidad, pidiendo el Estado de Derecho en 150 países. Y yo no creo que es una exageración decir que hoy el Estado de Derecho está en juego como no lo ha estado en mucho tiempo. Porque lo que está ocurriendo hoy en los Estados Unidos es de una importancia extraordinaria. Depende de cómo las cosas ocurran, puede haber un reto grande a la que fuera la luz que dio mucha guía a ese tema de la separación de poderes en cabeza de Madison y tantos otros. Voy a leer solo un párrafo del libro que yo creo que recoge. Este libro lo recomiendo.
es un manual de derecho constitucional, es un recuento de historia colombiana, es una cartilla de navegación para el país. Además es una delicia de leer. Lo leí el fin de semana y lo disfruté enormemente, Fernando. Es realmente un libro extraordinario. No es exagerado decir, dice Fernando, que nunca como ahora la democracia ha estado tan amenazada por el vertiginoso surgimiento de liderazgos políticos extremos, tanto de izquierda como de derecha, que promueven el autoritarismo, el desmantelamiento del sistema de frenos y contrapesos, la eliminación del estado de bienestar, la acotación de la justicia y el derrumbamiento de las barreras democráticas con constituciones hechas a la medida de sus ambiciones personales, sin el acompañamiento de los organismos multilaterales y sin medios de comunicación libres ni organizaciones de la sociedad civil autónoma. Todo esto con el fin de imponer una visión autocrática en que las libertades individuales se pierden, el de respeto a los derechos humanos se desvanece. La conversación que estamos teniendo no podría ser de mayor importancia. Desde la Guerra Civil de los Estados Unidos no había un día en mayor riesgo de la democracia de los Estados Unidos. Y eso es solamente un país. Lo que está pasando en el mundo merece decididamente la lectura de este libro. Muchas gracias. Muchas gracias, querido decano, por tanta generosidad. Yo les confieso que yo no pensé que esto fuera a ser posible. Esto, dirían los esotéricos, es como la alineación de los astros, dirían los que creen en el espíritu, que es un momento de epifanía, de sumatoria de tantas cosas especiales que se traducen en una absolutamente extraordinaria. Otros dirían que es un momento mágico. Para mí es un gran honor, decano, tener a los 6 decanos más importantes de Colombia, creo yo, no comentando mi libro, sino haciendo un compromiso por la democracia, que yo creo que es lo que nos sucede a todos en este momento. Y de verdad que pensar, ya lo acaba de decir el decano Botero, en que este momento tan difícil que tenemos es una gran prueba, pero es un gran desafío. Y un gran desafío para actuar, un gran desafío para no quedarse con los brazos cruzados. Porque pensar en 6 decanos de estas facultades, cada uno con lo que trae aquí a esta mesa, 3 internacionalistas, especialistas en derechos humanos, en derecho internacional público y privado, en los temas del arbitraje internacional, una doctora Leonora que le cuento que comparto con usted el gusto por la hacienda pública y el derecho tributario, porque me tocó a mí hacerlo en un primer momento de la vida, convencido que los temas de la justicia social y de la equidad venían era por ese camino. Y les digo que además tengo el privilegio de haber sido o profesor o de haber estado vinculado o ser discípulo de todos los decanos que están acá. Porque lo hablaba con el decano de la Universidad de La Sabana, fui profesor de Derecho Económico muy joven en La Sabana, un acto de responsabilidad absoluta del rector haberme entregado esa cátedra como a los 25 años. Profesor del Rosario, doctora Laura, y la doctora Laura fue del movimiento de la séptima papeleta, luego yo sí que era fe de lo que representa el Rosario para nosotros. Soy profesor de Hacienda Pública. En los Andes tuve la cátedra de Constituciones e Instituciones Políticas, doctora Leonora, en 1990, precisamente cuando lanzamos la idea de la séptima papeleta. En la Javeriana, pues ni hablar, y aquí tenemos un gran decano que da fe de todo lo que está construyendo aquí en este momento en la facultad. En la Nacional, querido doctor Andrés, con el doctor Andrés Abel Rodríguez, no solo me une eso, sino que su padre fue uno de los más importantes constituyentes, amigo mío. Yo era el primíparo, el Benjamín de la constituyente, pero hombres como Abel Rodríguez contribuyeron no solo a redactar la Constitución de Colombia, sino a tratar el tema más importante de la Constitución a nivel de derechos, que es el derecho a la educación. Y por eso me unen con él y con la Nacional, además, varios vínculos, porque participé desde Europa en un programa que se llamaba Eurosocial, en donde logramos convertir el tema de la reforma de la justicia como un tema de carácter social, y eso lo hicimos precisamente con la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional. Y dejo de última a la doctora Emilsen, porque soy discípulo de la doctora Emilsen, soy discípulo de Antonio José Cancino, y ellos son casi familia, por lo que representaron en un momento de mi vida
en donde tanto los necesité, doctora Milsen, y ustedes estuvieron siempre al lado. Y por eso esto tiene unas connotaciones emocionales que con esto concluyo, porque lo demás tiene que ver además con la reflexión que ellos aportan a este tema. Una reflexión que además supone, como ya lo decía, una cumbre ojalá por la democracia y por el Estado de Derecho. Le decía a Juan Carlos muy bien ahora. Si hay algo amenazado es precisamente eso. No es solo hoy esta cumbre de 6 decanos de Derecho, sino que es un día definitivo para la libertad, es un día definitivo para la democracia, es un día definitivo para la igualdad y para todos aquellos principios y valores que son los que justifican desde el punto de vista ético lo que hacemos todos los que estamos aquí en este salón, en donde las cosas se pueden derrumbar indiscutiblemente y ese reino de la mentira en que se ha convertido el ejercicio de la política y el orden económico mundial, pues va a salir victorioso mañana si alguna de esas opciones se consagra hoy en las elecciones en Estados Unidos. De tal manera que estamos en un mundo, y lo mencionaba también Juan Carlos, en donde los radicalismos, en donde esa división entre izquierda y derecha nos tiene no solo agobiados, sino perdidos a todos. Yo siempre recuerdo que hace 33 años, cuando hablábamos de la papeleta, le decíamos a los jóvenes, mire, cuando le pregunten si usted es liberal o conservador, primero no conteste la pregunta, y segundo diga que es una falta de respeto que le pregunten que si es liberal o conservador. Yo creo que hoy un poco estamos en las mismas, entre dos conceptos que corresponden a ideologismos y que no le han solucionado los problemas a ninguna sociedad. Porque creo yo que lo que en este momento es válido es pensar en que uno no es de izquierda o de derecha, sino es demócrata o autoritario. Y lo que hay que rechazar son los extremos. Y lo que hay que crear es un concepto que crearon los franceses que llaman el cordón sanitario. Y es recibir en la defensa de la democracia todos aquellos que creen en los principios y en los valores de la democracia. Y rechazar a aquellos que desde los extremos quieren destrozarla. Por eso el libro se llama Defender la democracia desde la democracia y sin miedo. Y el sin miedo obedece además a un concepto que creo que fue fundamental, porque a la hora de establecer esa trilogía que hoy es la gran amenaza contra la democracia, que es el caudillismo, el populismo y el autoritarismo, pues lo que le queda a la sociedad es mirar con mucho temor y con mucha incertidumbre lo que viene. Y yo creo que es la sensación de la mayoría de nosotros. Y eso produce temores, indiscutiblemente. Y en los temores y en la incertidumbre, particularmente cuando hay temas de inseguridad en todo sentido, inseguridad económica, social, política, hemisférica, pues lo que la gente trae a mano, digamos que la sensación del autoritarismo sale a la superficie y la gente cree que esa fantasía se puede volver una realidad. Y eso es muy importante mencionarlo porque al fin y al cabo se trata del sentimiento que está haciendo carrera en la mayor parte de nuestro continente latinoamericano, tanto de izquierda como de derecha. Y ahí un poco caemos en la necesidad de evitar esa trampa que es permanente para el análisis de todo lo que tiene que ver con el Estado de Derecho. Hace poco en el Festival de las Ideas, y Juan Carlos nos acompañó, decíamos que ustedes ven, por ejemplo, lo que está pasando con la Corte Constitucional, y aquí hay un excelso magistrado, el doctor Luis Guillermo Guerrero, hay magistrados del Consejo de Estado, el doctor Yepes, amigos, compañeros, estudiantes, alumnos, y cuando uno analiza esa radicalización del país, ustedes van a encontrar, por un lado, algunos que están sosteniendo que la Corte Constitucional está en manos de unos izquierdistas repugnantes, y por el otro lado, están diciendo que son unos neoliberales desalmados. Eso demuestra absolutamente que la Corte va en la dirección correcta y que tanto los extremos de uno y del otro lado la descalifican precisamente porque ha sabido guardar equilibrio y guardar ecuanimidad. Y yo creo que ese es un ejemplo para el resto de todas las teorías que se han elaborado alrededor del radicalismo, del extremismo, de la mentira como ejercicio de la política. Fíjense ustedes que la mayoría de los medios de comunicación, no solo en Colombia, revisando ayer prensa de Estados Unidos y de España, la gran pregunta que se hacen es si estamos al borde del fascismo o no estamos al borde del fascismo, si el trumpismo es fascismo o no, si Trump es fascista. Y realmente uno ve una gran cantidad de similitudes
lo decía Juan Carlos también ahora en la introducción, porque realmente lo que ha venido pasando con el Estado de Derecho, con esa fórmula de Estado democrático de derecho, Estado social de derecho, economía social de mercado, que está en la Constitución del 91, es que los extremismos han querido mostrar la inutilidad de la Constitución precisamente desde esos bandos, desde esas trincheras del extremismo, que llevan incluso a nuevos actores a asumir papeles y roles distintos. Porque la prueba más fehaciente de la forma como está amenazada la democracia, la vimos todos, algo que era una quimera, era un absurdo, de que un señor con unos cuernos de búfalo se tomara el recinto del Congreso de los Estados Unidos, o que una turba, una sonada se tomara la Plaza de los Tres Poderes en Brasilia, y nada pasara. Y que en el caso particular del primer caso, en la investigación contra quienes propiciaron esa sonada contra la democracia, en el templo de la democracia, de donde han salido pues todas estas grandes ideas, valores y principios, pues simplemente un partido apoyara que lo que hizo el presidente en ese momento era válido. Y eso lo traigo simplemente a colación para demostrar que no hemos reaccionado como toca frente a los excesos que se están cometiendo. En Brasilia pasó algo parecido, pero no tan grave, porque la propia Corte Suprema de Brasil se encargó de inhabilitar a Bolsonaro, que fue quien hizo lo mismo en la Plaza de los Tres Poderes 2 años después. Uno fue un 6 de enero del 21, el otro fue un 8 de enero del 23. Y se le viene a uno a la cabeza además cómo debe reaccionar, que es un poco nuestra reflexión de hoy, cómo debe reaccionar una democracia defendiéndose. Si realmente, como decía Toynbee de las civilizaciones, que las civilizaciones no mueren por asesinato, sino por suicidio, que es desde adentro, desde donde se carcome una civilización. Y si eso es lo que está pasando con la democracia, cuando realmente lo que se está carcomiendo no es la democracia, sino la política, porque realmente la política es la causante de que la democracia además sea la víctima de todo esto que está sucediendo, porque el chivo expiatorio de la mala política, de los malos políticos, de las malas políticas públicas, es precisamente la democracia. Y eso hay que dejarlo establecido con toda claridad. Y uno recuerda acá, y vale la pena recordarlo, lo que fue la reacción, por ejemplo, en otro episodio en el año 81, en un país que acababa de expedir una constitución, 1976, la Constitución Española, y un militar que se toma algo parecido a lo que sucedió además varias décadas después, pero sucedió en España un 23 de febrero. ¿Y qué hizo la sociedad española? Reaccionar como un todo, en donde se unieron el Partido Comunista, la Unión de Centro Democrática, todos los sectores a defender la democracia. Y el titular de la prensa de esa noche fue: el país está con la Constitución. Y realmente creo que hay una muy buena lección de cómo evolucionan las cosas y de cómo la tolerancia frente al autoritarismo está ganando terreno. Todo eso además en el marco de signos vitales muy complejos de la democracia, de signos vitales que tienen que ver con unas instituciones democráticas, porque les confieso, la motivación principal de escribir el libro era que todo el mundo decía: no, es que defendamos las instituciones democráticas. Primero, ¿cuáles son las instituciones democráticas a defender? Y segundo, ¿cómo lo vamos a hacer? Si realmente todo el esquema, por ejemplo, de separación de poderes que quiere triturar el populismo, lo estamos defendiendo como toca. ¿Qué pasa en el campo de la tripartición del poder? ¿Qué pasa en el campo de los organismos de control? ¿Qué pasa con las libertades básicas, esenciales de la democracia, como son la libertad de prensa y la libertad de empresa, como un elemento fundamental? Yo he traído a colación el ejemplo de lo que pasó en las elecciones europeas, por ejemplo, hace 2 meses o 3 meses, en junio, ya más tiempo, cuando la empresa alemana reacciona al nacimiento de un partido nazi que se llama Alternativa para Alemania. Y lo hace no financiando a los partidos políticos tradicionales, no al Partido Socialdemócrata Alemán, no a la Democracia Cristiana, no al Partido Liberal, sino como sector privado defiende la libertad de empresa, defendiendo los valores y principios de la democracia, que es de todas maneras el terreno común. Aquí no se trata únicamente de matricularse dentro del partidismo y de no caer en esa trampa de la polarización, sino de mostrar que las instituciones democráticas
que están inspiradas por principios y valores democráticos son las que hay que defender. Para mencionar el papel de la sociedad civil, que es crucial, que lleva siempre a todos los equilibrios. Una sociedad civil que ha estado muchas veces ausente de las batallas democráticas y que últimamente pues, está representado por un ciudadano que está inerme, indefenso, aterrado frente a lo que ha venido sucediendo, sobre todo en el marco de unas reformas que también han caído en esa trampa de la polarización, porque parece que unas reformas son rehenes de la derecha y otras reformas son rehenes de la izquierda. Entonces resulta que aquí solo pueden hacer reformas sociales los que están en la izquierda radical, y aquí solo pueden hacer reformas de seguridad los que están en la derecha radical. Y ahí queda el vacío del equilibrio, donde lamentablemente el déficit más grande, y yo lo he repetido varias veces, está mencionado en el libro, no es el déficit fiscal, es el déficit de ecuanimidad con la cual se están manejando los temas en este momento en Colombia. El déficit de sensatez, de mirar las cosas con un poquito de distancia y de evitar caer en esos radicalismos que son tan perversos y que si seguimos por donde vamos, con las redes sociales además, agitando la confrontación entre unos a otros, porque todos sabemos que el algoritmo famoso es lo único que hace. Y todos sabemos que la tecnología no está al servicio del hombre, sino el hombre está al servicio de la tecnología en muchos casos, con el tema del cruce de las redes sociales con la democracia y con la política. Y miren lo que pasó devolviéndonos 8 años en el 2016, en toda esa cantidad de referendos que se hicieron, incluyendo el proceso de paz en Colombia, el Brexit y el proceso catalán, y lo que se dio en las elecciones americanas hace 8 años, en donde hubo una intervención clarísima de agentes extranjeros por la vía de las redes sociales y que de alguna manera afectaron los resultados electorales. Ese sigue siendo un riesgo grandísimo y sigue siendo además una forma de violencia, porque la violencia no está únicamente relacionada, o la inseguridad no está únicamente relacionada con la violencia, sino que cada vez más se transforma. Nosotros decimos en el libro que hay prácticamente 3 amenazas que son dramáticas y que han puesto a la democracia, por culpa de la política de nuevo, en la situación en que se encuentra en ese momento. Una es la desigualdad, porque no hemos encontrado fórmulas para combatir la desigualdad. Ustedes vieron que el Banco Mundial nos puso la medalla de oro en desigualdad recientemente a los colombianos y somos los segundos a nivel, o los terceros a nivel mundial en materia de desigualdad. La inseguridad, que tiene que ver un poco para algunos con la desigualdad o no. Y tercero, la corrupción, que hemos sido incapaces de crear unos liderazgos éticos que no tienen que ver nunca con preceptos de carácter religioso o moral, sino con la ética ciudadana de la defensa de los derechos de la gente, que es en últimas la única condición que se le va a poner, por ejemplo, a la tecnología para poder seguir actuando. Porque como alguien decía, Estados Unidos crea la tecnología, Europa regula y China copia. Y nadie puede garantizar que la regulación europea sea la indicada. Y todo eso además nos lleva a que muchos estén esperando de nuevo, y aquí viene la fuerza del derecho y la fuerza del Estado de Derecho, que sea por la vía de las decisiones judiciales como realmente se van a resolver los grandes conflictos que la tecnología ha puesto sobre la mesa. Toda esa crisis de la democracia representativa que profesores como Felipe Rey han convertido no solo en objeto de investigación, sino de ejercicio práctico por proyectos que tiene la Alcaldía de Bogotá, son fundamentales para mirar qué es lo que se está haciendo en el mundo en innovaciones democráticas. Es decir, si se está golpeando tanto la democracia, ¿cómo la vamos a defender con nuevas fórmulas? Entonces ahí han salido pues una cantidad de experiencias, sobre todo europeas y norteamericanas, en nuevas formas de, ya no de participación, sino de deliberación ciudadana, en donde hay un compromiso mayor con el debate público, con la forma como se eleva ese debate público como factor de creación de los consensos. Porque, y en el segundo capítulo del libro, y voy terminando porque tampoco me voy a apoderar de la palabra, quiero oír a los queridos decanos, en el capítulo segundo establezco 10 diferencias entre el proceso constituyente de 1991 y el proceso constituyente del momento. Repito, y sin caer en la trampa esta de la radicalización, uno puede decir que ese consenso que se logró
en 1991 el consenso más importante de la historia reciente de Colombia, muy superior al consenso del Frente Nacional, donde solo hubo dos partidos sentados en la negociación. Es un consenso muy difícil de lograr en este momento, precisamente porque estamos en la mitad de los disparos cruzados entre la izquierda y la derecha. Y todo eso lleva entonces a sostener que casi que tenemos es que hacer un examen psiquiátrico de lo que está pasando con el sistema político. Yo lo he repetido, es una esquizofrenia extremista en donde no existe el adversario sino el enemigo a muerte, en donde no existe el debate público sino el insulto permanente. Y si no paramos esto con los antecedentes que tiene este país en materia de violencia física, pues la violencia verbal, quién sabe a qué extremos nos va a llevar en las elecciones del año 2026. Luego, realmente ese déficit de equilibrio, de sensatez, de ecuanimidad que tanto reclamaban los romanos, además es el resultado un poco de toda esta historia. Ustedes acuérdense que nos dividían entre centralistas y federalistas, y entre liberales y conservadores, en lo vulgar entre fachos y mamertos, que es el insulto que se oye diariamente en las redes sociales, o entre los izquierdistas que ya mencioné, que alguien lo aplicaba muy irresponsablemente a la Corte Constitucional, o los neoliberales que están en esa pelea permanente por consolidar unas instituciones neoliberales. Ahora resulta que son neoliberales las instituciones de la Constitución del 91, cuando hubo ese consenso tan importante, en donde las cosas más importantes de la constituyente salieron de la coalición entre lo que quería la Alianza Democrática M19 y el Movimiento de Salvación Nacional de Álvaro Gómez. Que uno le cuenta eso, les cuento a observadores extranjeros, y la gente le parece absolutamente inverosímil que en la cúpula de la constituyente, en la troika de la constituyente, estuvieran sentados de acuerdo, generando consensos, una persona que yo creo que se le debe mucho, que es Antonio Navarro Wolf, que se la jugó totalmente por la democracia, y que incluso él contando en sus memorias, yo lo recuerdo mucho porque me parece que se le debe mucho a Navarro de parte de todos, y particularmente de parte del gobierno actual, que no hubiera llegado si Navarro no hubiera asumido esas actitudes demócratas, maduras, institucionales, sobre todo después del asesinato de Carlos Pizarro, y que tienen que ver, por supuesto, también con el magnicidio de Luis Carlos Galán, que fue en el caso particular de esta universidad el que dio lugar al movimiento estudiantil y a la séptima papeleta. Termino diciendo que esa evaluación como de los signos vitales, digámoslo en términos médicos y de laboratorio de cada una de las instituciones de la democracia, nos deja lamentablemente un balance bastante negativo. Y yo pensaba entonces que si se trata de devolverle como la dignidad, la grandeza, la majestad al ejercicio de lo que se cree que es mecánico, que es el ejercicio de la política, que tanto daño le sigue haciendo a la democracia, un poco la pregunta, e insisto en lo que dije al comienzo, me parece que esto es más una cumbre de decanos, de juristas intachables, de personas que tienen esa misma preocupación, porque creo que la tenemos todos, de ver de qué manera vamos a construir un camino para defender la democracia. Y eso se hace poniendo la defensa de la democracia indiscutiblemente en la agenda académica. Y eso hay que decirlo con toda claridad. Es la educación para la democracia lo que ha desaparecido del pensum de los estudiantes. Una época incluso en que la cooperación internacional tenía grandes presupuestos para fomentar la educación para la democracia. Pero realmente el cómo hacerlo, el cómo introducir esa cantidad de elementos de defensa de principios y valores de la democracia, creo yo que puede ser la única salida. En un momento, repito que es un momento crítico para todo lo que se ha conseguido, y en un momento en que hemos cometido el gravísimo error de estar desconectados de las nuevas generaciones, que eso hay que reconocerlo, porque indiscutiblemente las nuevas generaciones están más conectadas que nunca con sus dispositivos, más conectadas que nunca, pero más desconectadas con las realidades políticas que lamentablemente nos están golpeando todos los días. Luego realmente termino simplemente diciendo que no caigamos en ese combate entre la izquierda y la derecha para defender la democracia, empezando por ahí. En segundo lugar, que no caigamos en el facilismo de absolver o condenar, que es lo que piden las redes sociales. Las redes sociales lo que hace es crear bandos simplemente entre unos y otros,
donde no se oye el argumento del contrario, porque el contrario hay que desecharlo como interlocutor y, repito, y convertirlo en enemigo a muerte. Luego, realmente el estar acá es un privilegio grandísimo y yo quisiera que ojalá esto fuera el punto de partida de una reflexión sobre los compromisos que tenemos a partir de hoy, independientemente de lo que pase con las elecciones en Estados Unidos esta noche, que pueden ser gravísimas o pueden ser no tan graves, pero que de todas maneras ha sido la universidad, y lo demostró la historia de la séptima papeleta, la fuerza motriz de las grandes transformaciones de Colombia, y lo tiene que seguir siendo. Muchísimas gracias. Fernando, muchísimas gracias por tu presentación. Excelente. Ahora seguimos con el panel de los y las decanas. No sin antes contarle que quien quiera adquirir el libro está aquí afuera a la salida, lo pueden comprar. Doctora Leonora. Todavía días, ¿no? Sí, muy buenos días a todos y todas. Muchísimas gracias por esta invitación. Extenderle, primero que todo, un mensaje de felicitación a Fernando por esa maravillosa obra. Él estaba un poco sorprendido de que estuviéramos tantos decanos y decanas presentes hoy aquí, y no es para menos. Creo que todos vimos la importancia de su voz, vimos la importancia de haber gestado o haber sido partícipe de unos momentos de nuestra historia muy importantes, de la ideación, la construcción y ahora la implementación de la Constitución de 1991, cuyo eje más transversal, pensaría yo, es precisamente unas instituciones fuertes y democráticas. Entonces, digamos que en todo tu proceso de vida, Fernando, ha estado la palabra democracia y democracia como un pilar esencial en la construcción del constitucionalismo. Entonces, no es ni para más ni para menos que todos nosotros estemos aquí presentes, reaccionando a tu obra. Yo, más que un panel, creo que esto es como unas reacciones, unas palabras que construimos todos frente a esta maravillosa obra. Un agradecimiento al decano Juan Carlos Botero por convocarnos. Él siempre, junto con Laura, quizás, bueno, todos de alguna manera nos llamamos al orden, siempre nos llamamos siempre a conversar, más que hacer una competencia entre universidades, es un colegaje por lo que a todos nos importa. Entonces, gracias, Juan Carlos, por invitarnos, aquí felices en la Javeriana. Y muchísimas gracias también a los otros decanos y decanas por estar acá, a ustedes, amable auditorio. Yo creo que es una gran oportunidad para ir desde la obra misma a lo que está pasando hoy. Entonces, lo que yo voy a hacer es leí cuidadosamente, intenté los 8 capítulos que tiene el libro, y voy a hacer 8 reflexiones frente al libro. Y voy a partir de esas buenas conceptualizaciones, esas tensiones que pone de manifiesto Fernando a la realidad, ¿no? Muy a lo andino, voy a tratar de ir desde la teoría conceptualizada y la historia a lo que nos pasa hoy en día, ¿no? Y quisiera empezar con un primer tema, y es el déficit democrático y la fragilidad institucional. Como aborda Fernando en su libro, la democracia se debilita con las promesas políticas incumplidas, porque yo creo que eso es pan de cada día, y los liderazgos populistas. Entonces, es muy importante la vigilancia que nosotros hagamos, la vigilancia que hagamos obviamente como ciudadanos y nosotros como decanos y como decanas desde la educación. Yo creo que es poderoso ese instrumento para vigilar, para promover el fortalecimiento de las instituciones que se vuelven esenciales para evitar el deterioro democrático. Entonces, yo creo que ahí tenemos nosotros desde las universidades un rol esencial.
Una segunda reflexión, el contexto que estamos viviendo hoy mismo. Con las elecciones de Estados Unidos podemos observar varias de las preocupaciones que Fernando expone en su obra. Vemos un discurso polarizante, divisivo entre el amigo y el enemigo, que socava la deliberación democrática y fortalece el caudillismo. Entonces, como lo mencionó Fernando, hoy es muy importante lo que va a suceder, y toda esa tradición política norteamericana entre los rallies, los mitines, se ven permeados por ataques entre los candidatos, dividiendo en lugar de unir. Y yo creo que eso es una lección importante para nuestro futuro próximo en Colombia. Ojalá no nos dividamos más, sino logremos unirnos. Estamos a muy corto tiempo, de dar ese debate nuevamente en Colombia. Entonces yo creo que esto es un mensaje que nosotros tenemos que ver con mucho cuidado y con mucho diálogo y con mucha confianza. Yo creo que hay que construir más confianza, porque es difícil el fortalecimiento de las instituciones democráticas si no existe esa confianza. Entonces esa es mi segunda anotación. Mi tercera, la importancia del diálogo democrático y de la participación ciudadana. La calidad de la democracia, dice Fernando, depende de un diálogo entre la sociedad civil, el sector privado y el Estado. Cuando hablamos del Estado, pienso yo que hay una responsabilidad muy grande por parte de los legisladores. Lo estamos viviendo actualmente con las reformas que se están promoviendo en el Congreso, la reforma de la salud, el sistema general de participaciones, del cual depende muy especialmente la sostenibilidad fiscal. Entonces los legisladores son claves, los hacedores de políticas públicas, los jueces. Ya Fernando también hizo énfasis en eso, y no podemos caer en la división, sino todo lo contrario, en la confianza en nuestras instituciones, en nuestros jueces, en el respeto de nuestra institucionalidad y nuestra Constitución. Tenemos una gran oportunidad en este sentido para enfrentarnos a estos desafíos y no banalizar conceptos como el poder constituyente. Yo creo que eso es tremendamente peligroso. Ese poder no debe ser manipulado para debilitar la expresión democrática. Un cuarto punto que tiene que ver mucho con lo que hacemos todos los días nosotros los decanos y las decanas, y es el rol de los jóvenes en la defensa de la democracia. Yo pensaba, este libro me va a servir perfecto para unas clases del nuevo pensum en la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes. Estamos estrenando pensum este semestre, donde el eje es el aprendizaje jurídico experiencial, y tenemos unas competencias que esperamos desarrollar, una de las cuales, que me parece importantísima, es la ética y la ciudadana, la competencia ética y ciudadana. Hay otras 5, no las voy a aburrir con toda mi reforma del pensum, que es mi proyecto bandera de la decanatura, pero sí les quiero contar que esa competencia es esencial y que esta obra de Fernando nos va a permitir poner un contexto para la deliberación con los estudiantes, que los jóvenes jueguen un rol protagónico en la defensa de la democracia, pero con conocimiento, no simplemente defender por defender, sino con el conocimiento de nuestra historia, de la importancia de esa historia y de esas instituciones democráticas fuertes y creíbles que hemos tenido, y cómo pues han sido esenciales para contener en cierta medida la violencia, la desigualdad. Pese a que somos una sociedad muy desigual, se dan deliberaciones muy importantes al interior del Congreso sobre este tema, y es gracias precisamente a la democracia, no un autoritarismo que lo imponga, sino a una deliberación democrática, y eso me voy a referir a continuación. El quinto punto, la educación en valores democráticos y pues, los ejemplos en América Latina. Acabamos de ver en México una gran discusión sobre y una aprobación sobre la elección popular de los jueces tras una reforma presidencial, y eso hace que nosotros tengamos que informar, tengamos que educar los valores democráticos, no solo desde la universidad, sino desde la escuela misma. El texto de Fernando puede ser usado en las instituciones básicas para que la gente conozca la historia y qué ha pasado con los temas democráticos en Colombia, formando ciudadanos conscientes del valor de la democracia, y cuestionar si estos cambios, como el mexicano, reflejan una fortaleza o una debilidad institucional. Yo creo que hay mucha desinformación frente a este punto, entonces yo creo que eso es muy importante. El sexto, y tiene que ver con
una de las preguntas que Fernando hace: ¿para qué sirve la democracia? ¿Para qué? ¿No? Entonces eso me pareció tan bonito. Y él decía, para la capacidad de enfrentar problemas, ya lo mencionó, sociales como la desigualdad, la pobreza, la corrupción, yo diría, y vuelvo al tema de la confianza, para dar legitimidad, para dar credibilidad, necesitamos proteger los derechos. Y también, ahí sale todo el economista que está en mí, que hay en mí, el desarrollo económico sostenible. Si uno analiza los grandes temas de la hacienda pública, todos están permeados por el debate democrático. Y yo creo que eso tiene todo el sentido del mundo. Que los ingresos, la reforma tributaria, sean debatidas en sede democrática. Que los gastos, el presupuesto, la planeación, la modificación al sistema general de participaciones, todo está permeado por el debate democrático. No taxation without representation, no puede existir tributación sin la debida representación y sin el debate democrático. Y tenemos en una de las últimas modificaciones a la Constitución el mandato de sostenibilidad fiscal, y si ustedes ven ese mandato de sostenibilidad fiscal es transversal al debate democrático. Entonces voy terminando, creo que no sé si me fui a mis 5 minutos, una reflexión final y un llamado a la acción. Y lo tenía aquí antes de que tú lo dijeras. Tenemos que defender la democracia como un deber ciudadano. Tenemos un problema próximo y es la renovación de los liderazgos. Necesitamos líderes éticos, líderes democráticos que permitan la democracia, líderes que permitan la deliberación pacífica y tranquila y en confianza. Y todos tenemos que contribuir en esta defensa. Para eso sí tenemos un compromiso, Fernando, tenemos un compromiso. Acá hay una cumbre de decanos, como tú lo dijiste, tenemos que trabajar en esas competencias éticas y ciudadanos. Y nosotros, por ejemplo, en la universidad tenemos un curso que es Constitución y Democracia, que ofrecemos desde la Facultad de Derecho a todas las facultades, creo que todos también lo tienen, y tenemos que leer esta obra, informar y debatir. Muchísimas gracias por esta oportunidad de comentar. Muchas gracias a la doctora Eleonora, siempre un gran honor a todos ustedes tenerlos. Seguimos con el doctor Andrés Rodríguez. Eso, muchas gracias. Bueno, muy buenos días a todas y todos. De verdad que para mí es un evento muy especial porque pues, yo soy decano de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional hace tan solo 3 semanas, entonces soy el primíparo de este grupo de decanos, pero pues con mucha cordialidad y con mucha amabilidad pues me han recibido. O sea, ¿tú sabes qué le pasa al que llega a la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos cuando llega al último? Pues el almuerzo, algo así. Como no puede entrar nadie, Sí. cualquier papel le toca ir a recogerle. Bueno, pero el almuerzo también. Entonces, de verdad, muchas gracias, doctor Juan Carlos, por esta acogida aquí a la Universidad Javeriana y a todas y todos, de verdad, por su amabilidad y cordialidad. Y por supuesto al doctor Fernando Carrillo, muchas gracias por esta amable invitación primero a permitirme conocer su obra, su libro y hacer algunos comentarios muy breves siguiendo las indicaciones de nuestro líder en este momento, el doctor Juan Carlos, en este grupo de decanos. Entonces, de verdad, para mí personalmente es un momento muy alegre, muy feliz y les agradezco de verdad por su acogida a este grupo. Yo quisiera también comenzar pues destacando algunos puntos de la lectura de este texto, que por supuesto es un texto que para mí fue muy importante su lectura pues por el área de trabajo en la que me encuentro, el derecho constitucional, el derecho público, y porque efectivamente yo creo que va a constituir un aporte pues muy importante a la reflexión sobre la política en nuestro país y también en el ámbito hispanoamericano. Y eso por 4 características que yo quisiera destacar de este texto. En primer lugar, es un texto que no tiene esas pretensiones que, pues aquí a mí me da culpa, que a veces los constitucionalistas y quienes se dedican pues a estos temas del derecho constitucional y la política y la teoría del derecho pues resentimos, que no pretende pues, ser un texto complejo, difícil, todo lo contrario, es un texto que de verdad a los jóvenes lectores que están acá presentes yo invitaría a leer porque es un texto realmente que se deja leer muy fácilmente y que hace parte de hecho de una tradición del derecho constitucional
que no sé si el doctor Fernando Carrillo es consciente de ello, que ha aportado muchísimo, y es esos textos que terminan convirtiéndose en textos de teoría constitucional de referencia, pero que no tenían ninguna pretensión academicista ni de construir pues, una teoría muy compleja. Estoy pues obviamente citando tal vez en este caso el ejemplo por referencia que la obra del Federalista de Hamilton Madison, que eran pues artículos de prensa dirigidos al público general, particularmente del estado de Nueva York, en el momento pues, de la ratificación de la Constitución de los Estados Unidos por allá en 1887. Entonces, va a ser muy importante, es muy importante esta cualidad de la claridad, de plantear ejemplos muy sencillos, de plantear los debates de manera muy clara. Pero además del texto del Federalista también yo destacaría a otro autor que es relativamente conocido, que es Ferdinand Lasalle, y ese famoso texto que en español se publicó bajo el título que es La Constitución, realmente el título alemán es La Naturaleza de la Constitución. También este era un discurso que Lasalle pues, planteó ante unas comunidades de comerciantes, sindicatos, por supuesto en Berlín a mediados del siglo XIX, y que tampoco tenía pues, esas pretensiones pues, de ser un texto complicadísimo que nadie iba a entender de teoría constitucional. Todo lo contrario, un texto asequible, sencillo de entender, que plantea claramente cuáles son las problemáticas y los puntos que quiere afrontar. Y ese es un punto que también el texto del profesor Fernando Carrillo, yo digo profesor porque pues, obviamente estamos aquí cerca en este ámbito académico, plantea, ¿no? Seguramente en otros escenarios el profesor Fernando ha planteado textos mucho más elaborados en teoría constitucional, pero este es un texto sobre todo dirigido al gran público para entender cuáles son los desafíos que enfrentan las democracias actuales. Ese es un primer punto una primera cualidad que yo quisiera destacar. Hay otra cualidad que también quisiera destacar, y es que en este trabajo el profesor Fernando Carrillo trata de, yo creo que lo logra, superar una de las más permanentes dicotomías en las que el constitucionalismo ha terminado enfrascado y que explica, digamos, algunas experiencias importantes, pero también algunos fracasos del constitucionalismo, que es la dicotomía entre libertad e igualdad. Esta es una defensa ya voy sobre ese punto más adelante, de la democracia constitucional, que no pretende, digamos, quedarse solamente en la visión del mantenimiento de ciertas instituciones, ¿cierto?, de ciertos valores, particularmente el valor de la libertad, que obviamente atraviesa toda la reflexión del libro, sino que también plantea la necesidad que desde la democracia constitucional se defienda el valor de la igualdad y se realice el valor de la igualdad, ¿cierto?, que yo diría, ante las circunstancias del sistema económico actual, de la manera como finalmente se está haciendo la redistribución de la riqueza, es una de las deudas pendientes del constitucionalismo que la Constitución del 91 de hecho quiso afrontar, no lo dejó de lado. Toda la concepción del Estado Social de Derecho iba justamente en la dirección de la realización de la igualdad. Y aquí hay una frase que yo quisiera destacar del libro, en donde el profesor Fernando Carrillo señala la importancia para el constitucionalismo del valor y de la realización de la igualdad. Dice, entre comillas, el profesor Fernando: Colombia no podrá estrenar nuevos ciudadanos si no se ejerce la ciudadanía dentro de parámetros de la igualdad, de equidad, perdón. Y si para los pobres la democracia sigue siendo una desilusión permanente, esta terminará quedándose sin ciudadanos, lo cual es un contrasentido. Entonces, ese valor de la equidad y de la igualdad, considero yo, y su realización en el marco del Estado de Derecho y de la democracia, es uno de los planteamientos que también atraviesa permanentemente toda la reflexión en el libro, y que considero es uno de los grandes aportes también de esta reflexión. Muy ligado con este punto, un tercer aspecto que quisiera destacar es precisamente, ya también lo señalaba la decana Leonora, el concepto de democracia. ¿Para qué sirve la democracia? ¿Qué estamos pensando cuando estamos hablando en el debate actual sobre la democracia? Y yo diría que esta es una defensa precisamente de la democracia constitucional, ¿cierto? No de la democracia mayoritaria, no de la democracia excluyente, no de la democracia simplemente electoral. Por allá había una cita de Jefferson diciendo: si los ciudadanos creen que la democracia es una cuestión de votar cada 4 años,
pues están mal. Lo mismo también había planteado Rousseau, decía que los ingleses creen que tienen una democracia porque votan cada 3, 4 años o 5 por una Cámara de los Comunes. No, la democracia constitucional es una construcción permanente basada en el valor de la deliberación, en el valor del intercambio de ideas y la construcción de consensos, ¿cierto? Eso es lo que separa, por ejemplo, las concepciones de la democracia constitucional que giran en torno al consenso de otro tipo de concepciones que giran en torno al conflicto, ya sea de las derechas, estoy pensando en Hegel, o de las izquierdas, estoy pensando en Marx, ¿no? La democracia constitucional, por el contrario, se basa en la idea del consenso, de la posibilidad de lograr acuerdos en las sociedades a pesar de las diferencias, a pesar de las diferentes situaciones en las que se encuentran los diferentes grupos sociales. Esa idea de la democracia constitucional, entonces, es el concepto que yo creo que gira en torno pues, a este libro. Claro, yo me imagino que por él haber puesto defender la democracia constitucional desde la democracia constitucional hubiera quedado muy largo en términos del título del libro, pero al final uno puede plasmar claramente que ese es el objetivo de cómo estas instituciones constitucionales han permitido el florecimiento de las libertades, ¿sí? La construcción desde la diversidad, ¿cierto? Y no desde la unanimidad, no desde la homogeneidad, porque al final de cuentas, si lo que hace bello este planeta, lo estábamos viendo la semana pasada en la COP16, lo que hace bello este planeta es la diversidad, ¿cierto? Pues también en la política, también en el derecho, es la diversidad de visiones la que permite una construcción de nuevas, de mejores instituciones, de nuevas visiones, de mejores soluciones para los problemas que nos plantea la sociedad. Y un cuarto punto que quisiera destacar es el que tiene que ver con la construcción, la realización de la democracia constitucional, ¿cierto? ¿Cómo hacer que los valores de la democracia constitucional se realicen? Y yo aquí pues me voy a permitir hacer un homenaje que ya el profesor Fernando hacía pues a mi papá, Manuel Rodríguez, que fue miembro de la Asamblea Constituyente, que no solamente pues junto con el profesor Fernando Carrillo, sino con varias personas, ayudaron a la construcción, a la deliberación y al consenso en torno a los valores constitucionales, sino que también tuvo una preocupación permanente por las políticas públicas, porque era la manera precisamente de llevar a la realización, de garantizar la realización de esos valores constitucionales, ¿cierto? Y democráticos, para que la gente los sintiera como propios, ¿cierto? En ese sentido, por ejemplo, el impulso de políticas públicas en materia de educación creo que los llama como decanas y decanos precisamente a la defensa de la democracia constitucional y a pensar precisamente en la importancia del conocimiento, del saber, ¿cierto?, en la aplicación de políticas públicas. No basta con tener el ánimo, no basta con tener los sentimientos, no basta con quererlo, hay que saber hacerlo. Y saber hacerlo tiene mucho que ver precisamente con la aplicación de políticas públicas basadas en el conocimiento, en la ciencia, en el saber, que es lo que finalmente todas y todos como decanas y decanos desde las ciencias jurídicas estamos llamados a construir. Muchas gracias, doctor Fernando, por esta invitación y muchas gracias a todos. Andrés, esta es tu primera clase en la Javeriana, ¿cierto? Espero que sean muchas. Muchas gracias. Sí. Muchas gracias. Gracias. Doctora Laura, la decana de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad de Rosario, muchas gracias por acompañarnos. Bueno, muy buenas tardes para todos y para todas. Un saludo muy especial al autor, al doctor Fernando Carrillo, quien nos convoca en esta mañana, mis queridos y queridas colegas de las decanaturas de las facultades de Derecho, que siempre es un gusto encontrarnos y reunirnos y conversar. Y pues más aún en torno a un libro como el que nos tiene reunidos esta mañana, al cual me uno a las palabras de quienes me han precedido en el uso del micrófono, en relación con que se trata de un libro de agradable lectura, en el cual creo que todos los aquí presentes, cuando lo leamos, nos vamos a ver identificados con muchas de las ideas, de los postulados, de los momentos históricos que narra. Y creo que se trata de un documento que como decanos de las facultades de Derecho nos impone importantes reflexiones. Y yo en mis palabras quisiera hacer notar precisamente ese
hilo conductor que ve uno a lo largo del libro y que también ha sido mencionado en torno a la educación en conciencia ciudadana, a la ética, a la solidaridad, a la igualdad, y definitivamente esos son valores que de alguna manera representan la democracia, son valores fundamentales de la democracia, como queda claro en el libro, pero son valores fundamentales que como decanos y decanas estoy segura que pensamos todos los días. Yo creo que uno como decano de una facultad de Derecho, pues supongo que de cualquier facultad, desarrolla el chip: ¿qué sirve para mis estudiantes? ¿Qué sirve para comprometerme a formar estudiantes, a los estudiantes que necesita el país? Y aquí les comparto una conversación que tuve la semana pasada con un profesor de la Universidad de Monterrey que acompañaba a un grupo de estudiantes que tuvimos en la facultad, y me hizo dos reflexiones que van muy a propósito del libro. Me hice la primera: yo me pregunto, a propósito de todo lo que está pasando en las reformas en México, decía, yo me pregunto cuándo los venezolanos se dieron cuenta que el tema ya estaba fuera de control. Primera reflexión. Esta reflexión acompañada pues, de la reforma de la que hablábamos acerca de la elección popular de jueces, acompañada de otra reforma legislativa que le prohíbe a la Suprema Corte analizar la constitucionalidad de las reformas constitucionales hechas en el legislativo, lo cual empieza a ver uno a los jueces realmente desprovistos de cualquier poder y resulta ser muy, muy preocupante. Primera reflexión que digo, pues definitivamente en nuestro continente las reflexiones sobre la democracia son muy importantes. Y el segundo comentario que me hizo: estamos viendo que los jóvenes de nuestra facultad nos están preguntando qué sentido tiene estudiar Derecho, si definitivamente lo que está pasando con las leyes, con la Constitución, nos va a dejar maniatados. Y ahí va un poco mi reflexión hacia los jóvenes. Me alegra mucho que en este escenario haya muchos y muchas estudiantes, porque definitivamente las facultades viven por ustedes y para ustedes. ¿Y por qué para ustedes y por ustedes? Porque necesitamos buenos abogados comprometidos precisamente con lo que significa el valor de la democracia. Y en ese sentido creo que las facultades tenemos que atender varios de los llamados que hace el libro. Primero, a la ética, también mencionada por mis colegas como un valor fundamental en la formación. La conciencia como abogados de su responsabilidad social muy particular, porque yo creo que el libro va dirigido a todos los jóvenes, pero los jóvenes que hoy quieren ser juristas, ser abogados, tienen una responsabilidad mayor frente a lo que va a significar su labor como abogados. Y hay algo que yo creo que también subyace al libro, sobre todo cuando hablamos de medios de comunicación, de redes sociales, de inteligencia artificial, y es que si no contamos con jóvenes bien formados en nuestras facultades, que desarrollen un espíritu crítico, que sean capaces de hacer parte de una democracia realmente deliberativa, donde tengan la capacidad de analizar esos mensajes que surgen a partir de las redes sociales y crear su propia postura frente a lo que está pasando. Creo que esta sociedad sí que no tendrá esperanzas si no los formamos a quienes tienen el privilegio también de estar en nuestras aulas para eso, para ser capaces de contribuir a la democracia desde sus propias posturas personales y profesionales, sin que tengan que seguir un dogma o una doctrina política determinada, ni más faltaba, con una absoluta libertad de pensamiento, pero con una libertad de pensamiento, de opinión y de expresión informada, sensata, y que parta de aquellos principios y valores que quieran defender desde sus posturas, pero sobre todo bajo un espíritu crítico que hoy es tan importante para nuestros jóvenes. Así que digamos que este libro los invito y las invito a
muchas reflexiones importantes y los estudiantes también tienen, digamos, un poco la visión de que está en cabeza de sus maestros, sus maestras, sus decanos, sus mayores, esa transformación. Pero con esto quiero terminar para decirles, al leer el episodio de la séptima papeleta que está en el libro y que cuando lo leí recordé mis épocas de estudiante, que fueron las más felices de mi vida, creo que, y eso es lo que le quiero transmitir a los estudiantes, fue tan importante para quienes estábamos en primer y segundo año de Derecho hacer parte de todo el movimiento de la séptima papeleta, de lograr que la gente votara, y esa descripción la hace el doctor Carrillo con mucho cuidado en su libro, ver que eso se hace realidad, que la Corte Suprema lo acepta, y que hay una asamblea constituyente que saca una nueva constitución. Ese día, como joven, y con esto cierro, queridas y queridos estudiantes, creí y hoy sigo convencida del poder transformador del derecho. Y ese poder lo tienen ustedes hoy en sus manos y no tienen que esperar a graduarse de una facultad. Tienen que ejercerlo día a día con la seriedad y la responsabilidad que indica que serán futuros y futuras abogados. Mil gracias. Doctora Laura, quiero reconocer el liderazgo que tú has tenido en juntar a las facultades de Derecho de todo Colombia, en realidad. Y muchas gracias. También espero que todos ustedes tengan muchas clases en esta casa. Sigue nuestra decana. Realmente, doctora Nielsen, es un privilegio tenerte en casa. Que esa sí ha sido tu casa muchos años. Muchas gracias, Juan Carlos. Muchas gracias no solo por lo de hoy, sino por la amistad y el estímulo. Muchas gracias a todos por estar aquí. Gracias, Fernando Carrillo, por estar, por invitarnos y por el libro. Realmente se ha subrayado que el libro es sencillo de leer y agradable. Y a mí me ha parecido que ha sido construido casi como una sinfonía y que los acordes que marcan el tema sobre el cual se hacen las variaciones son la libertad, la justicia y la democracia. Pero justamente, pues la secuencia así parece musical. Y resulta sumamente importante también como un texto para el aprendizaje de las competencias democráticas y ciudadanas. Me llama la atención también que a pesar de haber estado en el Banco Mundial, en el Banco de Desarrollo, en el Grupo Prisa, etc., el libro contiene un importante discurso político. No son los datos, no es la economía la que guía la argumentación, no se agotan cálculos y probabilidades. Se trata de un ejercicio de pensamiento académico, ético, económico, por supuesto, y político. Y nos pone en el camino de mirar qué necesitamos para asegurar la sostenibilidad de la democracia y del constitucionalismo, tal como se lo propone el próximo Congreso de la Asociación Mundial de Constitucionalistas que se llevará a cabo en el externado en el año 26. En cuanto concierne, digamos, a mi papel como decana y a mis aficiones, digamos, un poco intelectuales por la historia, o sea, sí, la reacción a que nos convoca tiene que ser fuerte y decidida. Para los jóvenes, el recurso a la historia antigua parece casi inoficioso, pero realmente lo que llevó a la destrucción de la República Romana fueron elementos como la corrupción electoral, la dispersión social, el enfrentamiento sin posibilidad de diálogo entre optimates y populares, y la desconfianza en las instituciones, que crearon un clima que Ortega y Gasset, muchos siglos después, hizo que la ley de la necesidad se acogiera por todos. Y por lo tanto, allí empezó el derrumbe de la democracia
y el camino hacia el imperio absoluto. Eso es muy de tener en cuenta y gracias por reiterarlo en el libro. Del libro también me llama mucho la atención la importancia capital que el autor da a la estructura democrática del Estado, que en una escuela de derecho debe ser objeto de estudio permanente, de debate y de contradicción, porque la estructura del Estado debe asegurar los mejores cauces para superar la desigualdad, la violencia, la corrupción y garantizar la participación ciudadana en los asuntos públicos, los controles al poder o a los poderes de todo tipo, la escucha y la respuesta eficiente a las peticiones y reclamos de los habitantes. Es importante que en Colombia la segmentación entre nacionales ciudadanos y extranjeros no ha sido un eje principal. Ni el Código Civil borró esa diferencia que traía el francés, se habla de personas. Y es importante, digamos, marcar que son las personas las que tienen los derechos con independencia de cualquiera de sus condiciones o características. Obviamente, esa estructura del Estado debe también garantizar el acceso a la justicia eficiente cuando esos derechos hayan sido vulnerados o están amenazados. Otro punto muy importante para señalar es la fe todavía, la confianza, decía Leonora, la confianza en el ejercicio de la política como fundamento de la libertad. Le decimos a un joven, quiere hacer política, sueña con hacer política, no, es el símbolo de la corrupción, es el símbolo de las malas negociaciones, no, es el fundamento de la libertad, es el escenario para la expresión de la razón pública, como lo sostenía el ilustre javeriano Guillermo Hoyos. Gobernabilidad democrática, defensa de los derechos, cohesión social, no enfrentamiento y división, deberían ser las metas para construir la base, para fundamentar sobre ellas la acción política, que nos lleve a ser realmente un Estado, una república social basada en la democrática, basada en la solidaridad, en el trabajo, en el respeto de la dignidad humana y en la supremacía del interés general, tal como dice el primero de los principios fundamentales de nuestra Carta Política. En tercer lugar, por supuesto, estamos convencidos, todos los decanos y decanas aquí presentes, y el autor, del papel central de los derechos en una sociedad democrática. Y la historia nos muestra que esta concepción ha sido reforzada por la Constitución Política del 91, la interpretación de todo el ordenamiento en esta base, merced al amplio empleo de las acciones constitucionales sobre el eje que significa el desarrollo efectivo de una democracia de derechos, muy subrayada por Carrillo. La creación en la Carta Política del 91 de la Jurisdicción Constitucional, la composición de su órgano de cierre, el derrotero que ella ha seguido, la acción de tutela o de amparo, que me hace recordar que el movimiento de la séptima papeleta estuvo respaldado también por los que ya eran muy maduros, ya tenían la edad que yo tengo ahora, cuando respaldaron a los jóvenes y se pusieron en la tarea de redactar los artículos correspondientes a la Corte Constitucional, a la defensa de la acción de tutela, etc. Han hecho realidad todo eso la necesidad de asegurar la protección del más débil en cualquier tipo de relación de poder, íntimo o público. Y han avanzado en porcentaje significativo en la realización de los derechos económicos y sociales. Sin embargo, el atraso era tal, en buena parte porque, como subraya el autor, en la era del desarrollo contaron más los índices de reducción de la pobreza como dato universal que la superación de la desigualdad concreta de carne y hueso entre individuos y grupos.
Sin duda, en estos caminos se pueden haber cometido algunos errores hiperseñalados e hiperdimensionados por los enemigos que también tienen la Constitución y la Corte Constitucional, pero los criterios de no taxatividad, no regresividad y progresividad de los derechos que ha subrayado la Corte Constitucional permiten pensar que por el camino abierto por la Constitución Política del 91, como resultado de importantes consensos ciudadanos, con gran protagonismo de estudiantes y profesores universitarios, por esos caminos pueden seguir transitando conquistas de justicia y equidad. Llama la atención, y la han llamado todos mis queridos compañeros, sobre los liderazgos y la responsabilidad de las universidades. Los líderes deben ser preparados para el ejercicio ético de la profesión, de la política, de todas sus actividades en la vida pública y privada y en una sociedad digital. Parece claro que la mayoría de los líderes políticos, empresariales y aún cívicos populares han estado en las aulas universitarias. Esto implica que la formación para la democracia, como subrayaron Eleonora, Laura y el doctor Rodríguez, debe empezar desde la niñez, pero sea tarea imprescindible de la educación superior, no solo como parte de los currículos. Nada sacamos por poner una cátedra de la paz, una cátedra de la democracia, sino como ambiente vital y cotidiano. La ética ciudadana, el pluralismo, la autonomía, la libertad de cátedra, la participación en el gobierno de las universidades, la educación integral, el reconocimiento del otro, la erradicación de todo tipo de violencia y abuso son, entre otros elementos imprescindibles de la vida universitaria, de la construcción de espacios seguros en el campus universitario. Temas como la equidad de género, la solidaridad, la politización de la justicia, las oportunidades de mejora de los sistemas electorales, los controles al poder, así como sus fundamentos, el desprestigio de la política y el equívoco papel de partidos y movimientos, los grandes temas de la economía nacional e internacional, para hablar solo de unos pocos relacionados directamente con la política y de presencia continua en los medios de comunicación, tradicionales o no, deben estar en los debates del día a día y motivar eventos inteligentes dentro y fuera de las aulas. No basta enseñar los artículos de un ordenamiento y compararlos donde los otros, el sur global y el norte desarrollado. Serán de utilidad talleres, conversatorios, ejercicios políticos, capstones especializados, reglas claras y respeto de las mismas para la elección de representantes docentes y estudiantiles. Trabajo mancomunado y basado en el interés general en los órganos de gobierno universitarios. Las universidades, como la sociedad en general, crecerán, como dice Luhmann, en la medida en que generen más y mejores alternativas. Lo digital y la inteligencia, principalmente la inteligencia generativa, artificial generativa. Doctor Carrillo, aquí es necesario hacer algún movimiento para tomar una postura que permita el cruce de opiniones, pero que no llegue a 14 proyectos de ley como tenemos ahora. Eso es mirar la inteligencia artificial y la empresa, la inteligencia artificial y la actividad, la inteligencia artificial y la energía. Es necesario mirar democracia e inteligencia artificial. Obviamente el autor pone el foco en la educación digital y en los liderazgos en esta época asignada por el CLIR, los Big Data, buena combinación inglés-latín, los algoritmos y unos sistemas cuyo perfeccionamiento por ahora tiene como meta pensar como humanos. Esos serán los mejores, los que piensen como humanos. Copilot, ChatGPT, tal vez fueron los pioneros. Ahora bien, es dudoso que pensar sea mero cálculo y combinación de variables.
así se den a velocidades pasmosas. Pero dudas aparte, en este sentido, lo cierto es que son productos humanos. Y por lo tanto, pueden reproducir tanto los aciertos como los vicios de los seres humanos. Hay que luchar contra la exclusión, estigmatización, censura, la tentación de convertir la historia en arma política de manera exponencial, porque siempre ha pasado, pero ahora su crecimiento sería, y el daño sería exponencial, etcétera, etcétera. Un cuidadoso análisis de sus posibilidades de optimización o de empobrecimiento de la formación profesional, la investigación, la creatividad, la argumentación, la comunicación y el conocimiento en general, tarea iniciada por las facultades presentes en esta conversación, debe ampliarse y profundizarse. Por supuesto, jóvenes, es necesario aprender a emplear los sistemas dentro del marco del pensamiento crítico que subrayaba la decana Laura y el compromiso cívico y científico. Es necesario y quizá llegar a formar los nuestros con nuestros propios valores. También se defiende en el libro los derechos, la ciencia y la investigación. La ciencia y la investigación, los derechos ligados a esto. La disminución del presupuesto de investigación es un golpe duro para el crecimiento de cualquier país. Sin investigación, la vigencia del derecho a participar en los beneficios del desarrollo científico, proclamado en las declaraciones de la UNESCO, ni siquiera es utopía, solo ilusión. Si a la penuria económica se unen malas políticas de los ministerios de Educación, Ciencias, Cultura y Tecnologías de la Comunicación, el país permanecerá en el atraso. Sin investigación científica, las tecnologías indispensables, por ejemplo, para las nuevas formas de comunicarnos, para el cuidado de la salud, para el crecimiento de la industria, para la educación, nos seguirán costando demasiado caro dentro de un sistema de patentes y regalías sobre el cual también vale la pena discutir pormenorizadamente en la democracia. Obviamente, habrá que estimular la ciencia, pero la ciencia con integridad científica, porque es esa integridad un valor democrático que también debe ser defendido. El último anuncio que pone los pelos un poco de punta es, lo trajeron los medios de comunicación apenas hace un par de semanas, los científicos racistas y su empeño en emplear los datos de los biobancos poblacionales en la Gran Bretaña. Obviamente, esto con la democracia no tiene nada que ver, con la educación de calidad tampoco tendría nada que ver. Muchas gracias por escucharme desilvanadas palabras. Ya ven ustedes por qué tenemos tanta admiración y afecto por quien nos lidera y nos inspira. Gracias, Emisa. Y por último, tenemos a Carlos Enrique, Universidad de La Sabana, decano. Gracias de nuevo también por acompañarnos. Se me pone una tarea muy difícil mantener a todo el mundo ya con ganas de irse a almorzar, atento. Eso es un reto muy grande para rematar después de la doctora Emilsen, doble reto. Lo primero, por supuesto, agradecer a Juan Carlos por la invitación. Como ustedes se pudieron seguramente dar cuenta y se sienten en el ambiente del panel, somos un grupo de amigos que compartimos muchísimas cosas además de las decanaturas. Por otro lado, pues todos hablábamos y decíamos queremos ir a ver esa promesa que nos hizo Juan Carlos, que este libro era tan importante que iban a construir un auditorio solamente para el lanzamiento. Entonces, pues estamos muy ilusionados por ver el auditorio que construyeron para el lanzamiento del libro. Por otro lado, que esta sea una oportunidad también por felicitar al doctor Fernando Carrillo por el honor de permitirnos discutir esta magnífica obra. La obra es lo que nos reúne y a través de la cual generamos esta conversación. Hablar de Fernando Carrillo, escribir de Fernando Carrillo,
pues tiene una cosa muy sencilla y es que nunca hay cacofonía, porque hay personas a las que uno saluda por el nombre y le dice su cargo, ¿no? Si fue magistrado, magistrado, si fue ministro, ministro. En el caso de Fernando Carrillo no tiene mucha versatilidad. Se puede decir procurador, ministro, embajador, constituyente, profesor, autor. Entonces, el riesgo de eso es una anécdota que contaba el doctor Alfonso Gómez Méndez, es que alguna vez cuando leían su hoja de vida, también con muchos cargos, cuando él se bajaba, su mamá le decía: ay, mi hijo, ¿y de verdad usted lo echaron de todos esos puestos? Bien, mi aporte es intentar hacer una propuesta concreta, muy en la línea de, por supuesto, lo que han comentado todos y todas las decanas que han tenido la palabra antes mío, y es una centralidad, por supuesto, en la educación. Mi propuesta, buscando ser de alguna forma complementaria a lo que ha planteado Fernando en el libro, que es muy difícil, lo hablábamos con Laura en un evento en el que estábamos esta mañana, el libro ya dice todo, ¿qué más puede uno aumentar? Pero la ha denominado una democracia humanista, responsabilidad de las universidades. Cuando uno mira un informe que cita Fernando en el libro de International IDEA, la versión de 2024 del Global State of Democracy, en este año en el que 3.000 millones de personas van a estar votando, una de cada 3 de esas personas votará en países donde la calidad de las elecciones es significativamente peor que hace 5 años. Además, hay un fenómeno creciente por no aceptar los resultados electorales, cosa que el día de hoy, y entre la noche de hoy y la mañana de mañana, va a ser muy complicado, y deciden impugnar los resultados obtenidos en las urnas, necesitando recurrir a otras vías como las judiciales para resolver una votación. El informe dice que entre 2020 y 2024, en casi una de cada 5 elecciones, un candidato o partido perdedor rechazó el resultado electoral y tuvieron que entrar a dirimir los jueces. El descontento generalizado en el mundo por los procesos electorales propios de la democracia representativa ha generado una tendencia en la disminución de la participación de las personas en estos procesos. De acuerdo con el mismo informe de IDEA, de International IDEA, la media mundial de participación electoral ha descendido del 65,2% al 55,5% en los últimos 15 años. Esos resultados son consecuencia de un descenso en algunos de los factores claves para la salud de las democracias, concretamente en lo relacionado con la representación, con una disminución global en el factor de elecciones creíbles y en la eficacia de los parlamentos, y una peligrosa disminución en el frente de derechos, concretamente en los factores igualdad económica, libertad de expresión y libertad de prensa. Hay una frase muy bonita en el libro, bumper sticker, ¿no? De las que uno hace camisetas: sin la libertad de prensa, la democracia es un meme. Y así se van a encontrar en el libro, por lo menos yo resalté como 10 frases que podría uno poner en Goodreads como esas quotes de los autores, que son muy buenas. En nuestro país, por supuesto, si las cosas van así en el mundo, las cosas no están mejor. De acuerdo con los datos analizados por el PNUD en su informe del 13 de marzo de este año, Colombia ocupa el puesto 91 entre 193 países del mundo y 19 entre 33 países de Latinoamérica y el Caribe en el índice de desarrollo humano, que cruza factores de expectativa de vida con educación y con ingreso per cápita. En el Corruption Perception Index de este año, de 2023, de este año, con una calificación de 40 sobre 100, Colombia no pasa. Colombia ocupa el puesto 87 entre 180 estados analizados. Por su parte, el índice de democracias, publicado en 2024 por la unidad de inteligencia de Economist, nos pone en el puesto 55 entre 167 países. Y ni hablar de lo que pasa en temas de seguridad. Colombia en 2020 tenía 5 conflictos armados no internacionales. En 2021 pasamos a 6, en 2022 pasamos a 7, y hoy en día tenemos por lo menos 8 conflictos armados no internacionales. Lo grave, la mayoría de ellos no con las fuerzas estatales, sino entre los mismos grupos armados, lo cual demuestra que esto se ha sido perdido el control por parte de las autoridades estatales. Este terrible escenario ha producido especialmente en los jóvenes un sentimiento de desesperanza y una falta de confianza en los valores democráticos y en las instituciones, que cuando son sumados, como resalta Fernando en el libro, al caudillismo despótico, las razones económicas, las carencias sociales y el uso demagógico de las redes sociales para generar polarización e incentivar el odio, generan la expansión del populismo autoritario y la sustitución de verdaderos líderes demócratas por los mal autodenominados por su actuación mesías modernos,
que prometen soluciones mágicas que resultan incumplidas. Dice el libro, nunca la democracia fue más débil que ahora, ni sus nativos, esas personas que nacieron creyendo que la democracia se daba por sentado, porque no tuvieron que vivir la época de las dictaduras, bueno, que nacimos, gracias a Dios, ni sus nativos tan vulnerables al virus del populismo autoritario, afirma nuestro autor. Y poniéndolo a dialogar con la obra del estudioso de autoritarismo, Rodríguez Iturbe, imagino que este último complementaría la disgregación anémica de la clase política, fenómeno unido a la ausencia de un respetado liderazgo político, genera un vacío que puede permitir el acceso al poder de ese populismo señalado por nuestro autor, con consecuencias aún más graves, si el maquiavelismo de ese populismo no tiene obstáculos para forjar alianzas con factores criminales como el narcotráfico, la minería ilegal o la trata y tráfico de personas, que les garanticen soporte económico y de toda clase para el ejercicio y la continuidad de su poder, lo que vamos a generar es una crisis del Estado y, por supuesto, de la democracia. Lógico es que estos resultados, como sostiene el libro, sean producto de la mala política, los malos políticos y las malas políticas públicas. Es decir, que si de encontrar culpables fuese esa tarea, seguramente todos aquí diríamos que la culpa es de los políticos o de la administración pública. Pero como afirma José María Torralba, autor del libro Una educación liberal, sin pretender quitarles ninguna responsabilidad, ya que es su trabajo, me atrevería a decir que en este aspecto tan responsable o más es la institución universitaria. Sus campus reciben cada año a los nuevos ciudadanos y a los futuros dirigentes sociales, precisamente en unas edades que son decisivas para el desarrollo y la maduración personal. No podemos cuestionar la participación directa, como hacen Reynoso, Núñez y Valadez, muy bien citados en la obra, por ser un arma de doble filo que puede ser el gran cómplice del deterioro y la deslegitimación de la democracia, toda vez que, como afirma Alman, aunque la democracia directa le da poder al pueblo, otras veces le da pueblo a los poderosos, críticas que tienen su fundamento en la debilidad que tiene un concepto idealizado de ciudadano promedio y al mismo tiempo defender la idea de que la refundación, la reinvención o el reframing de la democracia puede ir de la mano de modelos como el de la democracia deliberativa, por cierto, que está presente el profesor Felipe Rey, que ha escrito muy bien sobre ese tema, o el modelo íntimamente emparentado con el anterior de Open Democracy, desarrollado magistralmente por Elena Landemore. Y no reconocer que todos estos modelos democráticos, representativos, de participación directa, deliberativo o abierto, necesitan un insumo común, un ciudadano consciente, reflexivo, crítico, bien formado y ético. ¿Y quién tiene la responsabilidad de formar esos ciudadanos? Las universidades. Por eso, en complemento a la buena obra de Fernando, en mi opinión, para defender la democracia desde la democracia, las universidades deben preocuparse por ser y formar ciudadanos verdaderamente inspiradores, como resultado del despliegue de acciones de participación proactiva en lo público y en lo ambiental, apoyados en un enfoque de tecnología de transformación social, si se quiere, de impacto colectivo, donde los estudiantes aprendan desde muy temprano que los problemas reales de la sociedad no se resuelven mesiánicamente, sino convocando a todos los sectores, ejerciendo un liderazgo dialógico, que atraiga y no rechace, que reúna y no polarice. ¿Cómo lo hacemos? A través de una verdadera educación liberal, que, como dice Roosevelt Montaz, es un medio para la formación de ciudadanos libres e iguales ante la ley, capaces de participar activamente en la vida pública y de tener dominio sobre sí mismos y ejercer su autonomía. Una educación universitaria preocupada porque nuestros alumnos no solo sepan calcular correctamente, sino que también desarrollen el interés por la verdad, la rectitud de juicio y la integridad intelectual, que forme verdaderos humanistas, que no le tengan miedo a plantearse las grandes preguntas de la vida, que propicie el desarrollo de valores y virtudes como la ética, la tolerancia, la solidaridad y el pensamiento crítico. Para eso, las artes y la literatura son elementos complementarios esenciales para la formación del carácter de verdaderos humanistas, de esos buenos demócratas de los que habla Fernando en el libro, que inspiran el sistema porque son ecuánimes, sensatos, moderados y equilibrados. La literatura y el arte son fundamentales para la construcción de una sociedad democrática sólida, como expresa Ruth O'Brien. Las personas que estudian arte y literatura aprenden a imaginar la situación de otros seres humanos, capacidad esta que resulta fundamental
para una democracia próspera y supone el cultivo de nuestros ojos interiores. Aprenden a ver el mundo a través de las distintas perspectivas de vulnerabilidad, cultivando la riqueza de la imaginación. Solo así podrá ser un par entre pares, comprendiendo la interdependencia como lo requieren las democracias y la ciudadanía mundial. En resumen, lo que nos quiere decir O'Brien es que la literatura y las artes nos hacen ser más empáticos, porque esas historias nos permiten ponernos en los zapatos de otros. Toda democracia que esté llena de ciudadanos carentes de empatía engendrará de manera inevitable más tipos de estigmatización y marginalización, lo que exacerbará sus problemas en vez de resolverlos. La falta de empatía es el virus de una democracia. El arte y la literatura, su vacuna. Pero no es cualquier tipo de empatía, es aquella que se cultiva dedicada y cuidadosamente a través de lo que Nussbaum denomina imaginación narrativa. Esa capacidad de pensar cómo sería estar en el lugar de otra persona, de interpretar con inteligencia el relato de esa persona y de entender los sentimientos, los deseos, las expectativas que podría tener esa persona. Concebir a los otros seres humanos como entidades amplias y profundas que no son solo un cuerpo que puede ser instrumentalizado, sino que vemos un alma en ese cuerpo, una visión que se logra a través de las artes y la poesía, en tanto estas nos instan a preguntarnos por el mundo interior de esa persona que vemos y al mismo tiempo por nuestra propia persona y nuestro propio interior. Las artes, la poesía y la literatura, una verdadera educación liberal, nos harán en lo individual más humanos y mejores humanistas, y en lo colectivo una auténtica y esperanzadora democracia. Muchas gracias. Carlos Enrique, cierras con lujo de detalles este panel. Yo quiero, en los 3 minutos que quedan, de pronto escuchar a algún estudiante. Aquí tengo varios y si no sale alguno, les tengo candidatos. ¿Algún estudiante que conteste? Muy bien. Qué alegría tenerlos, de verdad, en esta nuestra casa de estudios. Increíble el panel que nos han mostrado, me permite incluso hacer una cita a ver si el doctor Carrillo la atiende. Las administraciones públicas responsables de la salud, la educación, la justicia, el bienestar social o el empleo tienen la responsabilidad de ejecutar correcta y eficientemente las medidas que contribuyan a facilitar la extensión y la calidad del servicio que desde el Estado son ofrecidos al conjunto de la ciudadanía, con sensibilidad hacia las necesidades de quienes han sido tradicionalmente marginados o excluidos. Extraído de La lucha contra la exclusión social en América Latina, una mirada desde Europa, libro de un tal Fernando Castillo, tal vez. Entonces, parto de justamente esa cita para decirles que decanos, con conocimiento de causa de cierta manera, están logrando el objetivo que han denunciado todos ustedes, de formar abogados que estén interesados justamente en la construcción, en el aporte a esta democracia participativa en gran medida. Lo digo no solo con conocimiento de causa de todas sus universidades, de primera mano con la Pontificia Universidad Javeriana y en parte con la Universidad Externada de Colombia, que están haciendo una buena labor en sus casas de estudios. Y les planteo tanto a ellos como a todos los aquí presentes la pregunta a partir de justamente esa cita, que es si consideran que se está cumpliendo ese punto primero de que las administraciones estén haciendo ese trabajo, o si lo estamos haciendo nosotros como estas personas que nos esforzamos por nuestro interés de salir adelante como ciudadano y consecuentemente como ciudadanía, aportándonos entre nosotros, e incluso plantearles a ustedes, incluso a todos ustedes, qué más podemos hacer nosotros como estudiantes, como jóvenes, como casas de estudios que le aportamos a los jóvenes para seguir construyendo en este mismo sentido, sin miedo alguno, gracias a todos los avances que hemos tenido
por el trabajo que han realizado ustedes en gran mayoría de ese capítulo segundo que nos deja la historia de lo que ustedes han hecho. Nos deja una reflexión muy importante de lo que se ha hecho históricamente, pero también nos deja la vara muy alta a nosotros como jóvenes para saber qué vamos a hacer más adelante. Muchas gracias. Muy bien. Fernando, yo creo que ya podemos cerrar, pero si quieres una última palabra. Sí, yo quería simplemente agradecerles a todos, de verdad, de corazón y con mucha humildad decirles lo siguiente: los comentarios del libro son mucho mejores que el libro, de verdad. Y lo digo porque realmente es muy grande la gratitud y lo que representan todos y cada uno, que yo he tratado de hacer como una síntesis de todo. Yo diría un poco lo siguiente: por una parte, un mensaje a los jóvenes, que si es posible cambiar las cosas, ese poder transformador del derecho, ese poder transformador de las cosas que sale del motor de la universidad, creo que es esencial. Y sale siempre inspirado además por la ética, como aquí se ha dicho. Yo creo que es recurrente en todos los comentarios el tema de la relación de la educación con el liderazgo, del liderazgo con la ética, con la empatía, que sobre todo la resaltaba muy bien el decano Arévalo en la última intervención, y que tiene que ver con todo lo que dijeron todos los demás comentaristas, que tiene que ver con el papel de la universidad, que tiene que ver con que tiene sentido además el diálogo, que yo creo que estamos en un momento en que, como ya lo decíamos, lo decía Irene Vallejo recientemente, que estuvo en Bogotá hace unos meses, el problema que ha pasado después de la Constitución del 91 en Colombia es que se rompió la conversación. El estallido social del 2021 nadie lo resolvió. Y seguimos en eso, seguimos sin conversación. Seguimos cada uno arranchado en la esquina de cada cuadrilátero, del cuadrilátero, unas esquinas opuestas, acabándonos entre nosotros mismos. Entonces uno piensa, ¿qué es lo que va a unir a este país? ¿Qué es lo que es el nuevo punto de convergencia? ¿Cuál puede ser la idea que hoy en día fructifique sumando todo lo que nos une? Por todo lo que nos une y contra todo lo que nos separa, como decíamos en su momento. Y yo creo que ahí sale uno reconfortado con la vida. Y yo lo digo porque al fin y al cabo todos los comentarios tienen que ver con un aspecto fundamental, y es dónde está el humanismo. ¿Dónde está el humanismo en este momento? ¿Qué es lo que nos tiene de alguna manera señalando una gran ausencia? La ausencia de todos estos valores que hoy se están poniendo en entredicho, que se someten hoy a las urnas irresponsablemente en Estados Unidos. Todos los valores que todos mencionaron acá, porque cada uno y cada una aportó indiscutiblemente a la defensa de la libertad, de la igualdad, de la democracia, de la dignidad humana, que fue también mencionada por ustedes. Y todo hace parte de ese paquete. Y uno puede renunciar de la noche a la mañana a decir, no, es que no tiene sentido seguir dando esas batallas. Tiene sentido. Y yo veo aquí a Alfonso Valdivieso en la primera fila, que fue para nosotros además la muestra del coraje más grande en nuestra generación, de que se le podía poner el pecho al narcotráfico en este país. Y eso nos enseñó él. Los programas de ética que tiene la universidad, por ejemplo. Tantas cosas en las que hay que innovar y que tienen que ser la base del diálogo que nunca podemos permitir que termine. Alguien decía, la democracia no es inmortal y por eso hay que defenderla todos los días. Y me acordaba mucho ahora que se celebra el aniversario de los 100 años de la publicación de La Montaña Mágica de Thomas Mann, uno de los grandes libros de la literatura. ¿Cuál fue el papel que jugó en la historia? Además, acompañándolo de la frase de Tocqueville, es que la civilización está terminando, es que la democracia está llegando a su final, o hay alguien que prende una luz y dice, mire lo que viene. Y eso fue lo que hizo Thomas Mann en la Alemania de 1930. Es decir, mire lo que viene. Y hay que seguir convencidos que tiene sentido toda esta agenda humanista, de ética basada en la dignidad humana, de defender los valores que consagramos en el 91, además en un momento mágico de la historia, donde prácticamente la clase política de Colombia no jugó ningún papel. Y yo creo que eso es crucial. Y oír las voces de estos decanos es reconfortante, y saber que hay estudiantes comprometidos y que de la lectura, como pueden hacer del segundo capítulo del libro, deben salir con la lección de que sí tiene sentido proponer cambios, porque cuando los jóvenes se levantan,
con el valor que representa el respaldo de la universidad, las realidades cambian y Colombia necesita nuevos cambios en este momento. Muchísimas gracias a todos. Muy bien. Quiero reiterar mi profundo agradecimiento a todos los decanos y decanas. Es un honor tenerlos en esta casa que es de ustedes. Las clases que dieron fueron buenísimas. Vengan a dar más. Y a Fernando por compartir con nosotros esta oportunidad. Fue muy, muy grato, en verdad, tenerlos a todos y al público, que fue juiciosísimo y fantástico. Muchas gracias a todos por venir. Somos fan de usted. Nos metemos acá. Yo rectificatario para hacer fans. Privilegiado estar en su primera aparición pública externa. Sociedad. Vale. Buenos días.
Sobre todo, usted, Tengo el corazón bonito ahí para poner. Chao, chao. Chao, Carlos. Chao, Mariana. Sí,